Buenas noches. Y digo noches porque, bueno, son las 2 de la mañana y bueno, algo me hace que desde que vi esto, pues está viéndose cada vez más y, y bueno, ahora me sale un poco comentar cuál es mi perspectiva sobre este observatorio en el que yo veo una comunicación. Es como ver cómo se comunica, cómo se está comunicando el vacío con el mismísimo núcleo de la Tierra. Es un poco ver la manera que está produciéndose esa comunicación entre el vacío y el centro del planeta y cómo eso está repercutiendo en lo global, ¿no? Esto es como dijéramos, hasta ahora estábamos viendo un poco cómo operaba todo en el receptor humano y esto es como ver un poco cómo se transita el proceso de esta doble vía, podríamos decir, en el receptor Tierra, ¿no? Y donde tendríamos la parte un poco más abstracta de lo que es el receptor Tierra y la parte más concreta. En este caso, la parte concreta negativa yo lo veo por la densidad, ¿no? Donde la capa de la realidad tendría que ver un poco más con la separación, con la fractalidad de ese componente de su elemento que no se reconoce un poco como la parte unida que está en el centro, ¿no? En el núcleo, sino donde aquí está un poco como todo más separado y donde dijéramos la parte menos densa sería un poco la que está en la capa más superior de la parte negativa. Y bueno, el que sea menos uno y uno, en este caso, tiene que ver un poco precisamente porque el concepto de tiempo lineal dentro de lo que es el planeta no tiene sentido, siempre transita el ahora. Entonces ese menos uno con el uno, dijéramos, tendría que ver un poco con el componente del propósito que tiene el planeta, que sería ser planeta, por así decirlo. Entonces la parte menos uno podría ser la parte más densa de esa realidad, de esa capa más externa del propio planeta, que en su pasado de concepto humano tendría más parecido a la capa más profunda, y donde el propósito sería un poco transitar otra forma que no sería la que tenían en la parte lineal del pasado de concepto humano. Y bueno, yo lo que veo es esa comunicación que se produce entre el vacío y el núcleo a través de la hora, que podría ser un poco como la identidad en nosotros, ¿no? Claro, ese ahora lo que está produciendo es un poco esa comunicación donde hay dos cosas muy interesantes. La parte izquierda, donde se sitúa el AH, nos está informando de que precisamente hay un receptor que está sincronizando los circuitos del planeta. O sea, yo lo que veo ahí es que está siempre refuncionalizando el pasado, no necesita un pasado, por eso no existe un pasado como tal, transitando lo que es el concepto de presente de la Tierra. El pasado lineal del concepto humano de la Tierra sí existe, pero la propia Tierra siempre está funcionalizándose, siempre transita al presente. Entonces tiene un componente de estar sincronizando completamente el ahora en la Tierra. Siempre desde un concepto muy global, no desde un concepto humano, porque el componente del pasado de la Tierra lo vamos a ver desde un componente humano, en mi perspectiva, insisto en ello. Y donde la RA nos está mostrando ese propósito, esa comunicación que podríamos decir un poco de futuro desde el concepto humano, pero en realidad se trata de eso, es el propósito de ser positivo, el propósito de ser menos denso, el propósito de transitar ser tierra. Entonces por eso es esta parte como más marcada, ¿no? Y donde el cero, el punto cero, que es la O, esa letra O, que es el 1,6, es un poco esa comunicación, ¿no? Entre todo lo que sería el 6 al 1. O sea, tendríamos la comunicación desde el origen
hasta la hora. Y por ahí se filtra a través de esos puntos cero, porque evidentemente el planeta no está en punto cero en todas las frecuencias más abstractas de la realidad, y donde se produce un poco esa comunicación a través de ese ahora, que es como dijéramos, estar transitando el componente de estar siempre ahí en el planeta. El planeta siempre está en ese ahora. Esa comunicación, ahora, esto es como ver un poco cómo se está comunicando, cómo se está produciendo justo ahora el vacío con el núcleo. Entonces me parece un impacto brutal ver cómo nosotros estamos dentro de esto, como fractal precisamente de esto, somos una célula de esto. Esta parte de aquí no ve la densidad que tiene que ver, supongo que tiene que ver con el concepto de la hora, pero no consigo verlo. Lo que sí veo muy bien es ese componente de comunicación, veo el propósito de la comunicación, podríamos decir, del futuro como concepto humano, insisto, y como ese 182 está puesto en el plano 2 precisamente por eso, porque ve el propio planeta siempre ese componente de estar sincronizando esa parte que nosotros consideramos como pasado y que le lleva siempre a estar en el ahora. No sé, esto es lo que puedo compartir, lo que estoy viendo con este observatorio, y que me lanzo un poco a compartirlo, ni siquiera sé por qué, pero aquí está.